Buenos días. Sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar de la segunda carta a los Corintios en el capítulo 2, versículo 14. Carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, versículo 6, capítulo 14. Sí, ningún compromiso con el mal. Ningún compromiso con el mal. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Ningún compromiso con el mal. Un texto, una carta chiquita del maestro Pablo, escrita a la ciudad de los Corintios. Sí, ningún compromiso con el mal. Sí. Vemos cómo Pablo nos enseña que no debemos tener compromisos con el mal, que debemos de hacer compromisos con el bien, no con el mal. Compromisos con el bien, no con el mal. Ningún compromiso con el mal. No pacten alianzas desiguales con aquellos que no creen, porque podría unirse la justicia con la maldad y podía convivir la luz con las tinieblas y haber armonía entre Cristo y Satanás. Sí, ¿qué unión hay entre el que cree y el que ya no cree? El templo de Dios no tiene que ver nada con los ídolos, y nosotros somos el templo de Dios vivo. Como dice la Escritura, sí, yo seré un padre para ustedes, que pasarán a ser mis hijas y mis hijos. Sí. Por eso dice el Señor Todopoderoso, sí, ya que tenemos tal promesa, queridos, purifiquémonos de toda mancha de cuerpo y espíritu, haciendo realidad las obras de nuestro Dios. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos en este texto importante cómo el maestro Pablo nos está invitando en esta carta, está invitando al pueblo de los Corintios. Quizás pueda ser miles de años que Pablo escribió esta carta a la ciudad de los Corintios. Ningún compromiso con el mal, y nos invita a que si eres de Dios, pues seas pues de Dios, y que si perteneces al diablo, que seas pues del diablo. Dios nos dio libre albedrío. Dios te dio libertad para que tú decidas en cuál de los dos caminos caminar, en el bien o en el mal. Existe el bien y existe el mal. Por eso Pablo nos está recalcando en esta carta a los Corintios, ningún compromiso con el mal. Sí, no debes de tener compromisos con el mal. Debes de hacer compromisos con el bien. Sí. No puedes estar en dos bandos. ¿Por qué? Porque una carta, un evangelio escrito por San Juan, también nos dice, sí, un reino no puede estar en dos bandos. Y si un reino está en dos bandos y está dividido, va directamente a su propia ruina, va directamente a su propia condenación. ¿Sí? Y en otro texto dice, ningún sirviente, no lo presenta Lucas, capítulo 16, versículo 1, ningún sirviente puede servir al mismo tiempo a dos amos. Ningún sirviente puede quedarse al mismo tiempo con Dios y con el dinero. O sirves a Dios o sirves al dinero. Y hoy nos está diciendo ningún compromiso con el mal. No puedes estar en dos bandos.
no puede estar en dos, en el bien y en el mal. No, o haces el bien o te dedicas a hacer el mal. Ningún compromiso con el mal, ¿sí? Para que a usted le quede perfectamente claro. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Ningún compromiso con el mal. No pactes, no dialogues. Y en otro texto dice, ¿cómo puede ser posible que nos dice el maestro Santiago? En el capítulo 3, versículo 1, ¿cómo puede ser posible que el mar pueda dar agua dulce y agua salada? ¿Cómo puede ser posible que una vid pueda dar uvas dulces y uvas amargas? No puede ser posible que el mar pueda dar agua dulce y agua salada. Sí, no puede ser que de la misma fuente tomemos el veneno y tomemos la bendición. No, hay una fuente de bendición y esa fuente de bendición es Cristo. Hay una fuente de maldición y esa fuente de maldición es el diablo. Ningún compromiso con el mal. Hoy Pablo está invitando al pueblo de los Corintios y hoy nos está invitando a nosotros ningún compromiso con el mal. Y nos pone, no pactes alianzas desiguales con aquellos que no creen, porque podría unirse la justicia con la maldad y podía haber armonía entre Cristo y Satanás y podía convivir la luz con las tinieblas. Sí. No saben que somos templos de Dios vivo. No sabes que en ustedes habita el templo, ¿sí? Del Espíritu. Y si en ustedes habita el Espíritu de Dios, pues tiene que habitar el bien. Porque si en ti habita el espíritu del mal, pues va a habitar en ti el mal. ¿Sí? Y Santiago nos dice de nuevo, no puede ser posible que de la misma lengua salga la maldición y salga la maldición. No puede ser posible que con la misma lengua bendecimos a Dios Padre y maldecimos a los hijos de Dios. Ningún compromiso con el mal. Sí, hoy nos invita, no pactes, no tengas tratos, no tengas roces, no tengas juntes. Sí, no te juntes, no te juntes, no te juntes. No puede estar unido el bien y el mal. En el texto nos dice, preferible, mejor fueras frío o caliente, porque a los tibios yo estoy por vomitarlos de mi boca. Sí. Preferible mejor fueras frío o caliente, porque los tibios estoy por vomitarlos de mi boca. Y hoy nos invita Pablo, no pacten alianzas desiguales con aquellos que no creen, porque podría unirse la justicia con la maldad y podría haber armonía entre Cristo y Satanás y podría convivir la luz con las tinieblas. El templo de Dios no tiene que ver nada con los ídolos y nosotros somos el templo de Dios vivo. Sí, ya lo dijo la Escritura, habitaré y viviré en medio de ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Sí, ya que tenemos tal promesa, queridos, purifiquémonos de toda mancha de cuerpo y de espíritu, haciendo realidad la obra del Señor Jesucristo. Dice el Señor Todopoderoso. Sí, el Señor Todopoderoso, no pactes alianzas desiguales. ¿Cómo va a ser posible que usted se dedique a hacer el bien y se dedique a hacer el mal? No, si usted está decidido a seguir a Cristo, prepárese para hacer el bien, no para hacer el mal, para hacer el bien. ¿Por qué? Porque si el Evangelio me está diciendo, sí, no mates, pues no tengo que matar. Si el Evangelio me dice que dé, pues tengo que ser dadivoso. Sí, ¿por qué? No anden almacenando tesoros para esta vida,
donde el gusano y la polilla los corrompe, almacenen tesoros para la vida eterna, donde ni el gusano puede entrar a romper el muro para robarlos, ¿sí? Ningún compromiso con el mal. No puedes estar en dos bandos. ¿Por qué? Porque un reino dividido en dos bandos no puede prevalecer. Y si un reino dividido está dividido, aunque sea reino, va directamente a su propia ruina, a su propio fracaso. ¿Sí? Una nación dividida, por más que luche, luchará contra fuerzas en vano, ¿sí? Y hoy nos invita el maestro Pablo, ya que tenemos tal promesa, queridos, purifiquémonos de toda mancha de cuerpo y de espíritu, haciendo realidad la obra de la creación. Sí, hay cuánta gente que se la pasa en el templo, rezando rosarios, y anda creyendo en brujerías, y anda yendo a ver al hechicero, que es que está hechizada, que es que fue a ver un curandero. Pues cómo te este pinche problema, ¿sí? Por eso nos está invitando Pablo, ningún compromiso con el mal, ¿sí? No pacten alianzas desiguales con aquellos que no creen, porque podría haber armonía entre Cristo y Satanás, y podría convivir la luz con las tinieblas. ¿Qué unión hay entre el que cree y el que ya no cree? El templo de Dios no tiene que ver nada con los ídolos, y nosotros somos el templo de Dios vivo. Ya lo dice la Escritura. Habitaré y viviré en medio de ustedes. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, que pasarán a ser mis hijos y mis hijas muy queridas. Ya que tenemos tal promesa, queridos, purifiquémonos de toda mancha de cuerpo y de espíritu, haciendo realidad la obra de la creación. Fíjate bien, existe el bien y existe el mal. Y dentro de ti mismo está la peor de tus guerras. Por eso, dominio de sí mismo, enséñate, esfuérzate por tratar de dominar tu carne, de vencer tu carne, de dominarte a ti mismo, porque tu peor enemigo lo tienes dentro de ti. Ningún compromiso con el mal, y Santiago nos dice, el que domina la lengua es un hombre santo. El que domina la lengua es un hombre capaz de dominar toda su persona. A los caballos malditos se les pone un freno al hocico, y con ese mismo freno sometemos todo su cuerpo. Los barcos, por grandes que sean, están tripulados ante fuertes vientos, y el piloto los maneja con un pequeño timón. Al contrario, la lengua nadie ha podido vencerla, dice el maestro Santiago. Es un látigo incansable lleno de mortal veneno. Con ella bendecimos a Dios Padre y con ella bendecimos a los hijos de Dios. Hay gente que se dedica a andar en la maña y se sienten chingones, se sienten Juan Camaney. Después de que le parten la madre, que los rafaguearon, que se los levantaron, que les mocharon la cabeza, pues ¿en dónde quedó tu poder? Un día yo platicando con unos soldados del ejército mexicano, yo les hacía esta pregunta. Mira, hoy te vendes por una troca llena de dólares, ¿sí? Y mañana te parten la madre. ¿A quién le vas a dejar lo que te dieron si tú ya estás muerto? ¿Sí? ¿A quién le vas a dejar esto? Y se quedaban pensando, ¿sí? No te vendas, no te vendas, no te vendas, no te vendas, no. ¿Sí? Y cuántas mujeres interesadas también se andan valiendo de sus encantos, muchachas y hasta señoras casadas, andan valiendo sus encantos para andar haciendo pendejo al marido, para andar que es que buscándose 2 o 3 amantes. Ningún compromiso con el mal. Es por eso estamos hablando de esto, ningún compromiso con el mal, ¿sí? Tienes que tener un compromiso solamente con el bien, para hacer el bien, no para hacer el mal. Porque esa gente que anda haciendo el mal, esa gente que se dedica a hacer el mal,
en ningún lugar tiene reposo, en ningún lugar su alma está tranquila. En todo lugar que está, su alma está inquieta, su espíritu está indisquieto, su espíritu no descansa en paz. ¿Por qué? Porque anda haciendo el mal. Pero la gente que se dedique a hacer el bien no tiene por qué tenerle miedo ni al diablo, ni al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo le tiene miedo a aquella persona que se dedica a hacer el bien. ¿Sí? Aquella persona que está dispuesta a hacer el bien, que está dispuesta a hacer el bien donde quiera que esté, el diablo le tiene miedo. Pero aquel que ande haciendo el mal, pues ya es del diablo, ¿sí? Y el diablo te da muerte, mientras que Dios te da vida. Vida, ¿sí? Dios te colma de bendiciones y el diablo te colma de maldiciones. Dios te da vida eterna y vida en abundancia y el diablo te da muerte. Muerte y aparte de la muerte vas directamente por toda tu eternidad a quemarte en las llamas del infierno, ¿sí? Por eso piénsalo bien. Sí, segunda carta del maestro San Pablo a los Corintios en el capítulo 6, versículo 14. El texto se llama ningún compromiso con el mal. No tengas deuda con el mal, ten deuda con el bien. Dedícate a hacer el bien y Dios vendrá en tu ayuda. Dedícate a hacer el bien y serás hijo de Dios. Pero si te dedicas a hacer el mal, ten cuidado porque serás hijo del diablo, porque estás presentando las obras de Satanás. El que presenta las obras de Dios no tiene por qué tener miedo, pero el que presenta las obras del mal, pues está lleno de terror, lleno de inquietud, lleno de inseguridad, porque el espíritu produce vida, mientras que el pecado produce muerte. Este es un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Por si tú gustas leerlo, ponte a leerlo. Segunda carta del maestro Santiago a los Corintios, del maestro San Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 14. Bendiciones para ti y para toda tu familia. Que Dios te dé la paz, la misericordia, el consuelo y que Dios alivie a tus enfermitos. Gracias. Pídele a Dios por mí.